Recuerdo bien la cocina de nuestra antigua casa, ese espacio que olía a café recién hecho y a promesas aún no rotas. Fue allí, una mañana cualquiera, con el sol de Madrid apenas asomando por la ventana, cuando Eduardo deslizó una frase que se me clavó hondo. Dijo, con una ligereza que dolía, que mi mundo era demasiado pequeño para la grandeza que él estaba destinado a alcanzar. Quizás mis manos, entonces, estaban aún manchadas de la harina con la que amasaba el pan del desayuno, mientras las suyas ya dibujaban imperios en el aire. Él partió creyendo que me dejaba en una quietud insignificante, que mi silencio era sinónimo de debilidad, de resignación. Pero yo no pronuncié palabra entonces. No por fragilidad, se lo aseguro, sino porque ya observaba, con una extraña lucidez, como los cimientos de lo que él llamaba éxito comenzaban a resquebrajarse bajo sus propios pies. Lo que él valoraba, su oro, era solo un reflejo fugaz. Lo que yo construía, invisible para su ambición, era un universo. La verdad más profunda, a veces, solo se revela cuando el escenario se derrumba. Y él, en su ciego ascenso, no pudo ver. Aquella cocina, aquel espacio de vida simple, guardaba la semilla de una gran revelación que el tiempo, con su paso implacable, se encargaría de mostrar. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia. Me alegrará mucho saberlo. Mi nombre es Carmen. Tengo poco más de 60 años, y mi vida, por fin, ha encontrado esa calma que uno persigue sin saberlo, la mayor parte del tiempo. Vivo en un pequeño y acogedor piso en Vallecas, aquí en Madrid, un lugar que con los años se ha convertido en mi verdadero refugio. Mis días transcurren sin grandes sobresaltos. Cada mañana, disfruto de un café con leche mientras veo la luz filtrarse por la ventana, escuchando el murmullo de la calle que se despierta. Aquella tarde, el aire en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vibraba con la energía de los reencuentros y las despedidas. Para mí, era un poco de ambas. Estábamos allí, mis dos hijos y yo. Miguel, mi primogénito, alto y con la postura firme que le daba su uniforme de gala de oficial de la Armada. Y a su lado, Sofía, mi hija, tan elegante con el suyo de músico militar, sosteniendo su instrumento con una delicadeza que solo ella tenía. Íbamos a despedir a Miguel, que se embarcaba en una misión larga, lejos, en alta mar. Yo los miraba a los dos, a mis hijos, y sentía el corazón henchido de un orgullo silencioso. No había necesidad de palabras. Su presencia, sus logros, eran la melodía más hermosa que mi vida podría haber compuesto. Estábamos en la zona de embarque, un mar de gente que iba y venía, cada uno con su propia historia, su propia prisa. Yo solo quería saborear cada minuto, grabar en mi memoria el brillo en los ojos de Miguel, la sonrisa serena de Sofía. De repente, casi sin darme cuenta, un movimiento en la lejanía captó mi atención. Una figura imponente avanzaba por el gran salón. Llevaba un traje impecable, de esos que solo se ven en las revistas, y una comitiva discreta pero atenta lo rodeaba. Su paso era seguro, el de alguien acostumbrado a que el mundo se abriera a su paso. Era don Eduardo. Mi exmarido. No venía hacia nosotros. No sabía que estábamos allí. Él, probablemente, se dirigía a un vuelo privado, a alguna reunión importante en otro continente. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, conservaba la misma determinación de siempre, la misma ambición que lo había consumido todo. No había cambiado mucho en su esencia, solo que ahora la confianza que exudaba era la de un hombre que se movía entre miles de millones de euros, entre la cima del poder. Nuestros ojos se encontraron. Fue un instante fugaz, un pestañeo en medio del caos del aeropuerto. Pero para mí, fue como si el tiempo se detuviera de golpe. Lo vi. Sus ojos, que antes me miraban con la prisa de los negocios, ahora se abrieron, desorbitados. Su paso firme se detuvo en seco. Su rostro, antes tan seguro, se transformó en una máscara de asombro, de una perplejidad casi dolorosa. Estaba petrificado. Lo vi detenerse, allí, en medio de la multitud.
Yo no me moví. No hice ningún gesto. No grité su nombre. Ni siquiera una mueca en mi rostro, quizás, delató lo que sentía por dentro. Solo lo observé, como se observa una fotografía antigua que, de repente, vuelve a cobrar vida. Miguel y Sofía, a mi lado, no se dieron cuenta de nada. Ellos estaban absortos en su despedida, en sus propios pensamientos. Para ellos, aquel hombre solo era un rostro más en el aeropuerto. Un completo extraño. En aquel instante, supe que nos había reconocido. Reconoció a Sofía, a Miguel, y por supuesto, me reconoció a mí. Pero no permitiría que ese momento rompiera la paz que había construido con tanto esfuerzo durante 22 años. No quería ni una sola lágrima, ni un ápice de rencor que empañara la dignidad que había cultivado con tanto esmero. La vida es curiosa, ¿verdad? Uno cree que ciertas puertas se cierran para siempre. Y de repente, un día cualquiera, se abren de par en par, solo para recordarte lo lejos que has llegado. La mirada de don Eduardo, aquella tarde en Barajas, lo decía todo. Era la mirada de un hombre que, en cuestión de segundos, comprendió lo que había perdido. O quizás, lo que nunca había valorado. Para entender por qué la mirada de don Eduardo quedó tan petrificada, tan vacía de repente, quizás debemos regresar 22 años atrás. A aquel día. Cuando una mujer, aquella mujer que fui yo, eligió marcharse en silencio y comenzar un viaje sin espacio para la debilidad. Recuerdo aquella mañana de hace 22 años con una claridad que aún me estremece. No llovía en Madrid. No había nubes grises, ni vientos que anunciaran tormenta. Todo parecía normal, tranquilo, como cualquier otro día. Pero en mi interior, mi corazón ya sabía. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, de pisar un camino completamente distinto. Sobre la mesa, una hoja delgada. Unas cuantas líneas secas que ponían fin a un matrimonio. Un matrimonio que había comenzado con tantas esperanzas, con la promesa de un futuro compartido que, poco a poco, se había desdibujado. Firmé mi nombre. Lenta, muy lentamente. No me tembló la mano. No hubo lágrimas. Porque yo entendía, con una certeza fría, que si en aquel momento me permitía la debilidad, los más perjudicados serían mis dos pequeños. Miguel y Sofía dormían plácidamente en la habitación de al lado. Sus respiraciones suaves eran la única música en aquel silencio cargado. Mi exmarido, don Eduardo en aquel entonces, no dijo mucho. Estaba en una etapa crucial de su carrera. Las llamadas de teléfono eran constantes. Sus planes inacabados, sus ambiciones aún sin forma, ocupaban cada rincón de su mente. Yo lo miraba sin reproches. Había distancias que no nacen del conflicto, ni de la pelea. Nacen de dos personas que caminan cada vez más separadas por el mismo sendero. Y yo elegí retirarme. En silencio. Para que él pudiera dedicarse por completo a lo que creía era su futuro, tomé en mis brazos a Miguel, que apenas balbuceaba sus primeras palabras. Y con la otra mano, guié a Sofía, que empezaba a dar sus primeros pasos, aún un poco torpes. Salimos de aquella casa que un día fue nuestro hogar. Mi maleta era pequeña, compacta. Dentro no había joyas ni papeles valiosos. Solo ropa para los niños, algo de lo más básico para mí y unos pocos miles de euros que había logrado ahorrar con mucho esfuerzo. No quise llevarme recuerdos. Algunas cosas, cuanto más las aferras, más difícil se hace seguir adelante. La puerta se cerró detrás de nosotros. Lo hizo tan suavemente que no produjo ningún ruido. Pero para mí, aquel sonido imperceptible fue la nota final, el punto que marcaba el cierre de un capítulo de mi vida. Para siempre. Nuestra primera habitación de alquiler era pequeña. Muy pequeña. Estrecha. La luz amarilla de la bombilla apenas iluminaba los rincones. Aquella noche, cuando Miguel y Sofía ya dormían profundamente, me senté en el suelo. Me apoyé en la pared y solté un suspiro largo, muy largo. No había nadie allí para consolarme.
No había nadie para ser testigo de aquel instante en que me permití sentirme cansada. Pero justo al mirar los rostros inocentes de mis hijos, dormidos, comprendí que no tenía derecho a derrumbarme. A partir de ese momento, yo sería la madre, sería el padre. Sería el cielo que los protegería. El único cielo para esas dos vidas tan pequeñas. No sentía rencor. Tampoco esperaba compensación alguna. Lo único que elegí conservar, y por lo que lucharía cada día, era la paz para mis hijos. En el silencio de aquella primera noche, después del divorcio, me prometí a mí misma que el camino que tenía por delante sería largo. Y solitario. Pero solo si mis hijos crecían siendo personas dignas, buenas, entonces, cada sacrificio habría valido la pena. Y desde aquel instante, comenzó mi viaje. Un viaje de 22 años. Silencioso. Sin grandes gestos. Sin promesas grandilocuentes. Solo con el amor incondicional de una madre como único pilar para seguir adelante. Desde aquel día en que dejamos la casa, la vida de mis hijos y la mía se precipitó en una rutina dura. No tuve tiempo para la tristeza, para el luto por lo perdido. Cada mañana, al despertar, me esperaba una lista de tareas que no podían esperar. Llevar a los niños a la guardería o al colegio, ir a trabajar, calcular el dinero para el alquiler, para la leche, para medicinas, si hiciera falta. Nuestro pequeño piso de alquiler apenas tenía espacio para una cama y una mesa de madera vieja. Pero para mí, y esto era lo más importante, era el único lugar seguro que podía ofrecer a mis hijos en esos primeros años llenos de incertidumbre. Durante el día, mis manos no conocían el descanso. Trabajaba sin parar. Al caer la noche, me convertía en la narradora de cuentos, la que los arrullaba para dormir, la que remendaba con paciencia sus pequeñas ropas desgastadas. Hubo noches en que alguno de mis hijos enfermaba. Yo los cargaba en mis brazos, me sentaba junto a la ventana y miraba la calle oscura, rezando, pidiendo que amaneciera pronto. El cansancio era inmenso. Lo sentía hasta los huesos. Pero nunca me permití una queja delante de ellos. Temía que un simple suspiro mío bastara para cargar su infancia con un peso innecesario. El dinero era una preocupación constante. Había días en que contaba cada céntimo. Sopesaba si comprar esa caja extra de leche o guardarlo por si alguno de los niños se ponía enfermo. Pero por difícil que fuera la situación, nunca permití que les faltara amor. La comida, sí, quizás era sencilla. Pero siempre había 3 platos alrededor de la mesa. Para mí, esa era la única manera de que mis hijos sintieran que, a pesar de todo, aún tenían una familia. Cuando llegaba la noche y mis pequeños dormían en paz, era el momento en que me atrevía a enfrentarme a mi propio cansancio. A veces, sí, pensaba en don Eduardo, en el camino amplio que él estaba recorriendo, en su éxito. Pero esos pensamientos se disipaban rápidamente. Sabía que si me detenía a comparar, no tendría la fuerza necesaria para seguir adelante. Aquellos días me enseñaron una lección sencilla, pero profunda: no todos son fuertes porque no sufren, sino porque no tienen el permiso de caer. Y fue precisamente en esos meses y años, en los que no me permitía la debilidad, cuando mis 2 hijos crecieron. Poco a poco. En el abrazo silencioso, pero firme, de una madre que eligió mantenerse en pie no por sí misma, sino por el futuro de ellos. A lo largo de esos años de silencio, ¿alguna vez tomaste una decisión cuyo verdadero valor solo tú comprendías? Una decisión que te costó mucho, pero que sabías que era la correcta. Si es así, comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerte. Es un placer saber que hay otros compañeros de viaje que entienden estos caminos. Los años pasaron, como el agua que fluye sin hacer ruido. Mis hijos, Miguel y Sofía, ya no eran aquellos bebés. Empezaron a crecer, a mostrar sus propias personalidades. Y con ellas, sus propios mundos, sus propios sueños. Miguel, mi hijo, era de pocas palabras. Le gustaba sentarse durante horas junto a la ventana, observando a la gente pasar.
Se fascinaba con los grandes barcos que veía en la televisión. A menudo, me preguntaba sobre el mar, un lugar al que nunca había ido, pero que sentía extrañamente familiar. Era como si una parte de su alma perteneciera a las olas. Sofía, en cambio, era muy diferente. Sensible, con una sonrisa fácil y un amor especial por la música. Si escuchaba el sonido de un piano o una melodía en algún lugar, se quedaba quieta, inmovilizada, sus ojos brillando como si hubiera encontrado aquello a lo que realmente pertenecía. Yo nunca intenté moldear a mis hijos, forzarlos a ser iguales. Para mí, lo importante no era que se parecieran, sino que cada uno pudiera ser auténticamente quien era. Cuando Miguel, un día, me pidió un viejo libro sobre la Armada Española que había visto en una librería de segunda mano, yo asentí. Tuve que recortar algunos gastos más, pero supe que valía la pena. Cuando Sofía me preguntó si podía aprender a tocar un instrumento en el centro cultural del barrio, yo, en silencio, acepté más trabajo por las noches para poder pagar su matrícula mensual. Esas pequeñas elecciones, para mí, eran mi forma de decirles que sus sueños, por sencillos que fueran, merecían ser respetados. Hubo algunas noches, pocas, que nos sentábamos los tres alrededor de nuestra mesa pequeña. Miguel me hablaba de barcos gigantes, de viajes lejanos por el océano. Sofía, con una cuchara, marcaba el ritmo mientras canturreaba una melodía que ella misma había inventado. Yo solo escuchaba, sin interrumpir. Sonreía. En esos momentos, comprendí que, aunque sus caminos fueran distintos, ambos buscaban un lugar donde crecer, donde aportar algo valioso. Sabía que no podía darles una infancia llena de lujos, como quizás otros niños. Pero podía darles el derecho a soñar. Y la certeza de que esos sueños no eran un lujo inalcanzable. Fue así, desde esas diferencias tan tempranas, como se fueron formando sus dos caminos. Uno, hacia el vasto mar. Otro, hacia las melodías solemnes. Ambos, silenciosos, pero firmes. Todo bajo la protección discreta de una madre que nunca esperó ver el fruto de sus sacrificios para sí misma. Cuando Miguel entró en los últimos años de instituto, su sueño del mar ya no era solo un juego de niños. Empezó a hablar de la Armada con una seriedad nueva. Me preguntaba sobre la disciplina, sobre los días lejos de casa, incluso sobre los peligros que un soldado podía enfrentar. Yo lo escuchaba durante mucho tiempo, sin interrumpir. Comprendí que ese momento, tarde o temprano, llegaría. El momento en que un hijo quiere dejar el regazo de su madre para entrar en su propio mundo. La decisión de Miguel de presentarse a la Escuela Naval Militar no me sorprendió. Pero sí me hizo pasar muchas noches en vela. Sabía que ese camino era exigente, que no era para los que solo soñaban. Pero al mirar la determinación en los ojos de mi hijo, me di cuenta de que mi deber no era detenerlo, sino prepararlo para que fuera lo suficientemente fuerte. No le pregunté si tenía miedo. Solo le pregunté si lo había pensado bien. Y él asintió, muy lento, muy seguro. Mi presencia constante. Creía que, a veces, el silencio adecuado puede ser más poderoso que cualquier palabra de aliento. El día que Miguel recibió la carta de admisión a la Escuela Naval Militar, yo no lloré. Sonreí. Coloqué el documento en nuestro pequeño altar familiar, encendí una vela, como para avisar a los que ya no estaban. Sentí un orgullo silencioso que me inundaba el alma. Mi hijo había elegido un camino difícil, pero era un camino de responsabilidad y disciplina. Esa primera bifurcación en su vida no era solo para él, sino también para mí. Comprendí que, a partir de ese momento, mi viaje como madre entraba en una nueva fase. Menos protectora, más de espera. Pero yo estaba lista. Porque si un hijo puede marcharse con dignidad y con un sueño claro, entonces esa partida nunca es una pérdida. Después de despedir a Miguel para que se uniera al ejército, nuestra habitación de alquiler se volvió más silenciosa que nunca. La pequeña cama de Miguel se sentía vacía. Por las noches, ya no se oía el murmullo de su voz leyendo.
Apenas me había acostumbrado a su ausencia cuando me di cuenta de que Sofía también había crecido, casi sin que me diera cuenta. Sus ojos ya no se detenían solo en las melodías alegres de la infancia, sino que empezaban a mirar hacia el futuro con una madurez sorprendente. Una noche, mientras cenábamos, Sofía me habló de su deseo de presentarse a la banda de música militar femenina. No fue una declaración grandilocuente, sino una simple confidencia. Me dijo que amaba la música, sí, pero que no quería estar en un escenario solo para recibir aplausos. Quería que sus melodías fueran útiles, que resonaran en momentos solemnes, donde cada nota llevara consigo disciplina y responsabilidad. Yo la escuché en silencio durante mucho tiempo. No era por oposición, sino porque comprendía que esa elección implicaba días de entrenamiento tan rigurosos como los de la Armada. Le hice una única pregunta: ¿estás dispuesta a vivir bajo disciplina? Ella asintió, su mirada serena hasta el punto de la extrañeza. En ese instante, me di cuenta de que mis dos hijos compartían algo en común: no elegían el camino fácil. No la detuve. Tampoco le hice promesas. Solo le ofrecí mi apoyo silencioso. Comenzaron los días de entrenamiento intenso para Sofía. Estudiaba cultura general, practicaba su instrumento y hacía ejercicio físico. Hubo noches en que regresaba a casa con las manos doloridas, los labios resecos de tanto tocar el clarinete o la trompeta. Yo la observaba. En silencio, le preparaba un vaso de agua caliente y le ponía delante una comida sencilla pero nutritiva. No había quejas. No había preguntas innecesarias. Entre nosotras existía una comprensión que no necesitaba palabras. El día que Sofía se puso su primer uniforme militar, yo la miré durante un largo tiempo. No era un atuendo lujoso, pero transformaba la figura de mi hija. La hacía erguida, tranquila y madura. En ese momento, comprendí que la música en el ejército no era solo arte, sino una forma de servicio silencioso, donde el artista también debía aprender a sacrificar su ego personal. Esa etapa de su vida se cerró con una mañana en la que la acompañé a su nuevo destino. Me quedé en la puerta, sin darle muchas instrucciones. Solo le dije: estés donde estés, vive con dignidad. Mi hija se volvió y me sonrió. Y cuando su silueta se desvaneció, supe que entraba en una nueva etapa de mi propia vida. Una etapa de espera, de confianza y de un orgullo guardado en lo más profundo, tras días tan ordinarios. Cuando mis dos hijos se fueron de casa, nuestro pequeño piso de alquiler se sintió extrañamente espacioso. Ya no había el sonido de pasos apresurados por la mañana. Ya no estaban las noches en que los tres nos sentábamos alrededor de la mesa de madera vieja. Me acostumbré a cocinar para una sola persona, a apagar las luces más temprano. Pero nunca me acostumbré al vacío que sentía en el corazón. Sin embargo, no permití que esa soledad se convirtiera en una carga. Comprendí que este era el precio del crecimiento. No solo para mis hijos, sino también para la madre que se quedaba atrás. Los meses de distancia comenzaron con llamadas breves. Miguel me llamaba desde su unidad. Su voz era monótona. Solo me contaba cosas muy pequeñas: hoy nadamos más lejos que ayer. La primera vez que hice guardia en la noche, el mar estaba frío, pero ya me estoy acostumbrando. Sofía, por su parte, llamaba por las noches, más tarde. Me hablaba de los largos ensayos, de la disciplina estricta que, a veces, la hacía querer rendirse. Yo los escuchaba. No les daba muchos consejos. Sabía que en los caminos que habían elegido, nadie podía caminar por ellos. El tiempo tiene su propio ritmo. Para mí, esos años pasaron en una cadencia de espera silenciosa, de días que se sucedían, uno tras otro, sin grandes alardes. Una espera llena de propósito. Eso sí. Mientras yo me dedicaba a la rutina de cada día, mis hijos, Miguel y Sofía, lejos de mí, empezaban a recoger los primeros frutos de su esfuerzo. Frutos que nacían de su disciplina, de su compromiso.
Las noticias de ellos llegaban en llamadas cortas, inesperadas. Una tarde, el teléfono sonó. Era Miguel. Su voz, un poco más grave, me dijo que había superado la fase de entrenamiento más dura desde que ingresó en la Armada. No le pedí detalles. No era necesario. Yo escuché. Y mi corazón sintió un pequeño vuelco de orgullo. Y luego Sofía. Me llamó después de su primera actuación oficial con la banda militar. Me contó que todo había salido bien. Que el sonido de los instrumentos había resonado con fuerza en la plaza. Esas pocas palabras, para mí, eran el resumen de un camino largo, muy largo. No estuve presente en esos momentos. La distancia, las circunstancias, no me lo permitieron. Pero aquella mañana, cuando Miguel me llamó, yo me levanté más temprano de lo habitual. Limpié la casa con un esmero especial. Luego, me senté en silencio junto al teléfono, esperándolo. Cuando la llamada llegó y escuché su voz, esa voz de hombre ya, diciendo, «Mamá, lo logré», yo no pude responder al instante. Temí que mi voz se quebrara. Solo asentí, en silencio, aunque él no pudiera verme. Y luego, colgué, y me permití sonreír a solas, una sonrisa llena de una satisfacción profunda. Sofía me habló de su concierto. Me dijo que cuando sonaron las primeras notas, pensó en las noches de ensayo en nuestra pequeña habitación de alquiler. Pensó en mis manos, en cómo se las masajeaba después de horas de práctica. En ese momento, la música, me dijo, ya no era solo una pasión personal. Se había convertido en una parte de su responsabilidad. Yo la escuchaba y sentía un orgullo callado. Ella, mi Sofía, había comprendido el significado más profundo de su elección. No hubo flores. No hubo grandes celebraciones. No compartí esas noticias con nadie más, ni las publiqué en ningún sitio. Solo las anoté, con cuidado, en mi viejo cuaderno. Día en que Miguel terminó su entrenamiento. Día en que Sofía tocó con la banda militar. Para mí, esos hitos eran lo suficientemente importantes como para ser guardados, atesorados, pero no exhibidos. Esos primeros frutos de su esfuerzo no me hicieron olvidar los años difíciles. Al contrario, me hicieron valorarlos aún más. Comprendí que los logros no llegan por suerte, sino por esos días en que uno simplemente no se permite abandonar. Y en ese instante tan ordinario, sentada sola en mi pequeño piso, me di cuenta de que todos mis sacrificios silenciosos, aunque nunca hubieran sido nombrados por nadie, estaban floreciendo de la manera más hermosa. Florecían en la madurez, en la fortaleza de mis hijos, mientras mi vida, la de Miguel y la de Sofía, transcurría en esa paz construida con paciencia, en otro rincón de Madrid, quizás en otro mundo, don Eduardo continuaba su ascenso. Su trabajo lo absorbía, sí. Los proyectos se sucedían, las reuniones se alargaban hasta la noche. Su fortuna crecía año tras año. Su nombre aparecía con más frecuencia en las noticias de economía. Se había convertido, de verdad, en el multimillonario que la sociedad tanto admira. Pero entre las fiestas de lujo y los apretones de manos con gente poderosa, había momentos, muy cortos, en los que sentía un vacío. Miraba a su alrededor y se daba cuenta de que apenas hablaba de familia. Mis 2 hijos, que una vez fueron sus hijos, existían solo como recuerdos borrosos. Como esas fotografías viejas que uno guarda en un rincón oscuro de la memoria. No es que no los quisiera, creo yo. Era que él siempre se decía a sí mismo que los compensaría, más tarde, cuando fuera lo suficientemente exitoso. Una vez, por casualidad, en una reunión de negocios, escuchó a alguien mencionar a un joven oficial de la Armada Española. Un nombre tan familiar que lo dejó paralizado. Luego, un pequeño artículo en el periódico hablaba de una ceremonia donde participaba la banda de música militar femenina. Y en la foto, una joven llevaba el mismo apellido que él. Esos fragmentos, sueltos, ya no podían ser una simple coincidencia. Empezó a investigar. Al principio,
Solo por curiosidad, me imagino. Pero cuanto más profundizaba, más se confundían las cifras del tiempo. 22 años. 22 años. Un periodo lo suficientemente largo para que un niño se hiciera adulto. Lo suficientemente largo para que un hombre construyera un imperio. Y también, lo suficientemente largo para perder muchísimas cosas que ya no se pueden recuperar. Por primera vez en muchos años, don Eduardo pensó en mí. En la mujer que se marchó en silencio. Se preguntó cómo habría vivido. Si nuestros hijos lo culparían. Esas preguntas no tenían respuesta. Pero comenzaron a colarse en sus noches, cuando todas las llamadas de trabajo terminaban y las luces de la ciudad ya no le ofrecían consuelo. La historia de mi exmarido, como la entiendo yo, no se abrió con la prisa, sino con la lentitud de una revelación. Se dio cuenta de que había éxitos que no podían compensar los vacíos creados. Y por primera vez en su brillante carrera, se enfrentó a una inseguridad muy real. La inseguridad de un padre que se había alejado demasiado de su familia, sin saber si aún tenía la oportunidad de dar marcha atrás. Supongo que la vida, a veces, nos presenta la factura más dolorosa cuando ya no podemos pagarla. Si aún están aquí conmigo, escuchando mi voz, les pido, por favor, que dejen un 1 en los comentarios. Así sabré que todavía hay compañeros de viaje que me acompañan en este sendero. Su presencia, su escucha, es mi mayor aliento para seguir contando la última parte de esta historia. Aquella mañana en el aeropuerto de Barajas, ya lo he dicho, fue un torbellino de emociones contenidas. Don Eduardo estaba petrificado, a unos metros de nosotros. Yo lo vi. Pero no di un paso hacia él. Mi mirada era tranquila. No había reproches. Tampoco expectativa. Para mí, ese encuentro no era para explicaciones, ni para pedir nada. Era, simplemente, un momento que el tiempo había dispuesto. Miguel y Sofía, mis 2 jóvenes militares, no se percataron de nada. Ellos estaban allí, de pie, con la rectitud de su uniforme. De pronto, se hicieron un saludo, un gesto formal, preciso, cuando una señal lo indicó. En ese instante, don Eduardo, estoy segura, lo comprendió todo. Entendió que estaba de pie ante el resultado de 22 años en los que él no había estado presente. Y, por primera vez, en la inmensidad de aquel aeropuerto, se sintió pequeño. Muy pequeño. Pequeño ante la madurez de unos hijos a los que apenas comenzaba a reconocer. Nadie nos presentó. No hubo preguntas precipitadas. Ni siquiera fue necesaria una confirmación oficial. Los 3, mis hijos y yo, nos mantuvimos firmes, como un cuadro ya terminado. Una imagen que hacía que cualquier duda se volviera superflua. Don Eduardo miró a Miguel y a Sofía durante mucho tiempo. Cuanto más los miraba, más rasgos familiares reconocía. Esos rasgos que él veía en su propio espejo cada mañana, durante años. El tiempo puede cambiarlo todo, sí, pero algunas líneas, algunas esencias, no se pueden ocultar. Él abrió la boca. Luego, la volvió a cerrar. Había demasiadas preguntas agolpándose a la vez en su mente, me imagino. Pero ninguna, me parece, era adecuada para ser pronunciada. ¿Qué derecho tenía él a preguntar, después de 22 años de ausencia? Esa verdad, la verdad de su ausencia, hizo que, por primera vez, se sintiera incómodo con sus propios éxitos. Yo estaba allí, de pie, sin esquivar su mirada. Pero tampoco le ofrecí explicaciones. Para mí, los años pasados no necesitaban ser repetidos con palabras. Había vivido lo suficiente para entender que algunas verdades, solo por existir, ya tienen un peso inmenso. Mi mirada era serena. Como si hubiera estado preparada para ese momento desde hacía mucho, mucho tiempo. Mis hijos mantuvieron su compostura militar. No mostraron curiosidad. Ni confusión. Esa actitud medida hizo que don Eduardo, sin duda, se diera cuenta aún más. Se habían criado para enfrentar la vida con disciplina y dignidad, no con carencias o con rabia.
En ese prolongado silencio, don Eduardo, estoy segura, entendió algo crucial. No perdió a sus hijos por el divorcio. Los perdió porque él no se quedó cuando lo necesitaron. Y esa verdad, aunque nadie la pronunciara, se hizo presente con una claridad más rotunda que cualquier reproche. En el bullicioso aeropuerto, 4 personas permanecimos en una rara quietud. No se necesitaron preguntas. No se necesitaron respuestas. La verdad estaba allí. Completa. Irrefutable. Obligando a don Eduardo, por primera vez en su vida, a enfrentar aquello que siempre había pospuesto, el papel de un padre. El silencio se alargó. Nadie lo rompió, hasta que don Eduardo habló. Su voz era grave, lenta. Ya no tenía la seguridad habitual de las grandes reuniones, sino la cautela de quien se siente ante algo que no merece pedir. No preguntó por qué. No se justificó por los años pasados. Solo dijo una frase. Una frase muy corta, como una admisión. Me equivoqué al no quedarme. Yo lo escuché. No lo interrumpí. Mi rostro seguía tranquilo, sí, pero en mis ojos, lo sé, había un cansancio profundo. Un cansancio de quien ha recorrido un camino muy largo sin que nadie la haya guiado. Cuando él se detuvo, yo respondí, muy suavemente. No es para reprochar, le dije, ni para reabrir el pasado. Yo nunca le impedí ser padre. Simplemente, no pude esperar eternamente a alguien que siempre elegía marcharse. Para mí, criar a los hijos con dignidad era una responsabilidad que no podía delegar en el tiempo. Mis hijos escuchaban. No intervinieron. Pero su sola presencia le daba a nuestra conversación un peso diferente. Don Eduardo los miró. Comprendió que, a pesar de su ausencia, habían crecido siendo personas íntegras, dignas, maduras. Aquello, lo sé, le produjo a la vez alivio y un dolor inmenso. Añadí, muy quedamente, que los 22 años no habían sido fáciles. Pero no necesitaba compensación alguna. Lo que yo deseaba, ya lo tenía. La madurez de mis hijos. No negué su papel. Pero tampoco permití que el pasado volviera para dominar nuestro presente. Aquellas últimas palabras mías no cerraban la puerta por completo. Más bien, trazaban una línea. Clara. Sin condenas para nadie. Sin perdones fáciles. Solo la verdad pronunciada en el momento justo. Suficiente para que cada uno comprendiera su lugar en la vida del otro. En ese instante, don Eduardo, me imagino, entendió que algunas oportunidades solo llegan una vez. Y cuando se van, lo único que queda es cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras propias acciones. En silencio. Y con respeto, después de esa breve conversación en el aeropuerto, don Eduardo regresó a su vida de siempre. A su ritmo. Pero, lo sé, nada era ya como antes. Su oficina seguía siendo grande. Sus contratos, igual de voluminosos. Sus cuentas, sus millones de euros, continuaban creciendo. Sin embargo, en medio de las reuniones más importantes, a menudo se perdía en pensamientos muy suyos. Por primera vez en muchos años, la prisa, la ocupación constante, ya no le servía de escudo para ocultar el vacío de su corazón. La imagen de mis 2 hijos, de pie junto a mí en sus uniformes militares, volvía a su mente en las horas más silenciosas. La postura firme de Miguel con su uniforme de gala de la Armada. La sonrisa serena de Sofía con el suyo de la banda militar. Todo aquello le planteaba una pregunta que ya no podía evitar. Si aquel día, si él se hubiera quedado, ¿habría sido todo diferente? Se dio cuenta de que una vez había creído que el éxito le daría el derecho de elegir de nuevo, más tarde. Pero la realidad era que algunos roles, algunas paternidades, no esperan a nadie. Empezó a comprender el verdadero precio del éxito. No eran las noches sin dormir ni la presión de la competencia. Eran los años como padre que él había sacrificado, sin darse cuenta, sin pensarlo. Él podía comprar muchísimas cosas.
Pero no podía comprar la infancia de sus 2 hijos. No podía comprar las noches en las que, quizás, debería haber estado allí. Don Eduardo buscó entre unas pocas fotografías antiguas que le quedaban. Miró aquellos rostros inocentes de antaño. Y los comparó con las imágenes maduras que había visto en el aeropuerto. Esa diferencia le hizo comprender que el tiempo había pasado sin piedad. Y que lo más doloroso era que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Esa etapa de su vida no terminó con un arrepentimiento ruidoso, sino con una conciencia pesada. Don Eduardo entendió que el éxito, en sí mismo, no era malo. Pero la forma en que él lo había perseguido, sí, le había hecho perder cosas irreemplazables. Esa comprensión llegó tarde, es cierto. Pero lo obligó a enfrentar una pregunta más difícil incluso que la de hacerse rico. A partir de ahora, ¿cómo viviría para no seguir perdiendo lo que aún le quedaba? Aquella tarde, mis hijos y yo dejamos el aeropuerto tal como llegamos. En silencio. Sin llamar la atención. No hubo promesas de futuros encuentros. Tampoco abrazos que intentaran compensar el tiempo perdido. Yo caminaba entre mis 2 hijos, ya hombres y mujeres hechos y derechos. Mis pasos eran lentos, pero firmes. 22 años antes, yo había salido de una casa con las manos casi vacías, con 2 niños pequeños. 22 años después, regresaba con 2 seres humanos completos en carácter y en ideales de vida. Don Eduardo se quedó allí, mirando, hasta que nuestras figuras desaparecieron. No corrió tras nosotros. No intentó retenernos. Por primera vez en su vida, comprendió que algunas distancias no se pueden acortar con disculpas ni con dinero. Lo único que él podía hacer era aceptar su lugar en nuestra historia. Un lugar de alguien que llegó tarde. Para mí, aquel encuentro no dejó ninguna carga. No sentí victoria alguna. Tampoco guardé resentimiento. Lo que necesitaba demostrar, ya lo había demostrado con toda mi vida. Al ver a mis hijos caminar con la espalda recta, con esa mirada serena, supe que mis años de sacrificio silencioso no habían sido en vano. Miguel se giró y me sostuvo el brazo. Un gesto pequeño, sí, pero que decía mucho de su madurez. Sofía sonrió. Una sonrisa dulce, como la forma en que ella enfrentaba la vida. Sin reproches. Sin exigencias. Mis 3 corazones no necesitaron muchas palabras, pero entre nosotros existía una conexión fuerte, inquebrantable, que el tiempo no podía borrar. Hay victorias que no necesitan ovaciones, solo el sereno palpitar de un corazón en paz. Los días, después de aquello, se deslizaron suavemente. Miguel regresó a su unidad. Sofía se zambulló en su apretada agenda de ensayos y actuaciones. Yo me quedé en mi pequeño piso, en Vallecas, ordenando todo como si nunca hubiera habido una conmoción. No le conté mi historia a nadie. Tampoco esperaba que nadie me entendiera por completo. Para mí, lo que había que decir, ya había sido vivido plenamente, en cada uno de esos 22 años. De vez en cuando, el teléfono sonaba. Era la voz de Miguel preguntando si había cenado. O un mensaje de Sofía con una foto muy normal después de un ensayo. Esas pequeñas cosas me hacían sonreír. Me di cuenta de que la felicidad no llega en esos momentos que deslumbran a los demás, sino en la regularidad de esas pequeñas atenciones. Esos hilos de cuidado que nunca se rompen. En otro rincón de la ciudad, don Eduardo continuó con su vida. Él no volvió a aparecer. Tampoco intentó inmiscuirse. Ese silencio suyo, para mí, no era una huida. Era, quizás, un respeto tardío. Hay relaciones que no necesitan ser redefinidas. Solo necesitan mantener la distancia adecuada para no dañar a nadie más. Esta etapa de mi vida se cerró con días muy normales. No hubo grandes reuniones. Tampoco grandes rupturas. Solo personas que habían pasado por suficiente dolor y suficientes carencias para entender que lo más valioso no es que te nombren en la vida de alguien. Lo más valioso es vivir, sí, de acuerdo con tus propias elecciones.
Y en esa quietud, yo, Carmen, supe que mi historia estaba completa. No necesitaba alabanzas. No necesitaba respuestas. Porque lo que quedaba, al final de todo, era la bondad. Esa bondad que se había transmitido a la siguiente generación. Aquella estación pasó muy lenta. Tan lenta que sentí que, por fin, el tiempo estaba de mi lado. Por las mañanas, me levantaba temprano. Preparaba una tetera de mi infusión favorita. Abría la ventana para que entrara el aire fresco, escuchando la ciudad despertar con sus sonidos habituales. Ya no había esas preocupaciones que se amontonaban, como antes. Tampoco esas preguntas que tenía que responder a solas, en la oscuridad de la noche. Mi vida había regresado a su ritmo sencillo, al que siempre me había acostumbrado. Pero dentro de esa sencillez, había una plenitud que nunca me había atrevido a imaginar en todos esos años. Mis 2 hijos seguían ocupados en sus propios caminos. Miguel me enviaba fotos del mar lejano. A veces, solo era la superficie tranquila del agua al amanecer. Sofía me contaba sobre sus largos conciertos. Sobre la sensación de estar en medio de la formación, cuando la melodía resonaba solemne. Esas historias no eran para alardear. Eran como un mensaje de paz. Yo las leía. Y con cuidado, las guardaba. Como había guardado todos los hitos importantes de la vida de mis hijos en mi viejo cuaderno. A veces, pensaba en el camino recorrido. No para lamentarme, sino para decirme a mí misma que había elegido bien. Que el silencio no siempre es debilidad. Hay silencios que te ayudan a mantenerte firme. Silencios que te ayudan a proteger lo más frágil, sin tener que pagar el precio del daño. Yo lo entendía mejor que nadie. Porque había vivido plenamente en ese silencio durante más de 20 años. La gente de mi alrededor, al mirarme ahora, solo ve a una mujer común. Sin un halo especial. Sin historias dramáticas. Pero esa normalidad es lo que yo más valoro. No necesito que nadie le ponga nombre a mis sacrificios. Ni que nadie me reconozca. Cada vez que pienso en mis 2 hijos, viviendo con dignidad, trabajando con responsabilidad y orgullo, sé que he recibido mi recompensa. Porque para una madre, la felicidad no es el final de una historia. Es poder seguir viviendo los días que vienen con serenidad. Y en esa serenidad, me di cuenta de que, después de todas las pérdidas y todas las esperas, lo que permanece, lo que dura más, es la paz. Una paz tan plena que ya no necesita buscar nada más. Hay vidas que no necesitan ser nombradas para dejar una huella duradera. Y hay madres que no exigen presencia. Solo se mantienen en silencio para que sus hijos puedan avanzar con firmeza. Porque la felicidad no reside en ser recordado, sino en saber que lo que uno deja para la vida es suficiente. Y para esa madre, lo último que permanece, no es el pasado ni el arrepentimiento, sino la paz. Una paz que lo llena todo y que ya no necesita buscar nada más. Y tú, querido oyente, ¿qué crees que es lo más valioso que uno puede dejar? La historia de Carmen, la mía, termina aquí. Después de escucharla, quizás uno se detiene a pensar. En las propias decisiones. En esos momentos silenciosos que han marcado nuestro camino. No hay juicios aquí, no los hay. Solo la vida, desplegándose en sus muchas formas. Si esta historia ha tocado alguna fibra en su corazón, aunque sea una muy pequeña, me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. ¿Qué sentimientos les ha despertado? ¿Qué pensamientos les ha traído? Saberlo me anima a seguir compartiendo. Si desean seguir explorando estas historias de vida, de esos silencios que guardan más fuerza que cualquier grito, les invito a dejar un me gusta. A compartir este momento con alguien a quien crean que le hará bien. Y a acompañarnos en este canal, Silencio y Venganza. Así, podemos seguir conectados, aprendiendo juntos de los hilos invisibles que tejen el destino. Hasta la próxima historia, querido oyente. Hasta que la vida nos traiga un nuevo eco, un nuevo susurro,
donde quizás encontremos más verdades guardadas en el corazón. Cuídense mucho. Y que la paz les acompañe. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.